En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empaladiza. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11º del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de Araba. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desembandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir para Ribla ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después, el ejército de los caldeos que estaba con el comandante de la guardia derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Palabra de Dios. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos perdían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que nunca me olvide de ti, Jerusalén de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acuerdo de ti, si no pusiera a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Puede sentarse, por favor. En el Evangelio se nos narra la cura de un leproso. Jesús acababa de terminar el sermón de la montaña. Nosotros vimos ayer cómo él había proclamado allí las bienaventuranzas, y nosotros vimos ayer cómo la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces él termina el sermón, baja y lo sigue una gran multitud. Fíjense que no dicen el Evangelio que fue con él una gran multitud, sino que lo siguió una gran multitud. ¿Por qué? Porque cuando en aquella época, entre los judíos, cuando se reconocía que alguien era maestro, se le seguía, pero se le seguía no solo espiritualmente, sino también se le seguía físicamente. O sea, él iba adelante y los otros iban atrás. Por lo tanto, es una manera de reconocer que lo reconocen como maestro. Entonces un leproso fue a postrarse ante él. Ustedes saben que la lepra es una enfermedad terrible que hasta hace 100 años no tenía una cura, hasta hace menos de 100 años no tenía una cura conocida. Existían paliativos, existían algunas cosas que daban resultado, pero no. Y bueno, en aquella época la solución que había para tenerlo, para que no hubiese un contagio masivo, era que ellos no se pudiesen aproximar a menos de 2 metros. Por lo tanto, más o menos a 2 brazos, ¿no? Poco más de 2 brazos. Y él, sin embargo, se postra ante él y ya, interesante, reconoce que él es superior. O sea, él se arrodilla porque dice: yo no puedo nada y pido un auxilio. Se postra ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. O sea, él reconoce que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de curarlo. Tiene el poder, un poder, claro, que él sabía que era sobrenatural. Tal vez él no supiera que era un poder, que Jesucristo era Dios, pero sí sabía que, al menos sabía que Dios le había dado el poder de curar.
Y fíjense que Jesús extendió la mano, por lo tanto el leproso se había aproximado a mucho menos de 2 metros. Había incumplido la ley, una ley que podríamos llamar ley penal, para poder pedir la cura, sin miedo. Y fíjense cuál es la actitud de nuestro Señor. Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo tocó y lo curó. Diciendo, lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Nos enseña lo siguiente. Miren, todos somos leprosos. Todos. No hay ninguno que no sea leproso. Una vez Santa Teresa de Jesús vio un poco a lo lejos una manzana hermosísima. Y nuestro Señor le dijo, así es tu alma. Pero poco a poco se fue aproximando de la manzana, o la manzana se aproximaba de ella, no lo sé. Y cada vez fue viendo la manzana, hasta que al final vio que había hasta gusanitos en la manzana. Y que la manzana de lejos era bonita, pero de cerca era fea. ¿Por qué? Porque para nosotros, claro, son santos, pero comparado con la infinita pureza de Dios, con la infinita santidad de Dios, todos nosotros, todos, somos leprosos. Y somos leprosos sobre todo si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal. Somos leprosos menos, pero también leprosos si hemos cometido pecados veniales. Pero eso no nos debe dar miedo de aproximarnos de nuestro Señor. Al revés, queremos la cura, entonces nos tenemos que aproximar de nuestro Señor. Por eso debemos aproximarnos a hacer la adoración eucarística, debemos aproximarnos a la comunión, pero fíjense, un leproso se aproxima, un muerto no. Por eso una persona que está en pecado mortal, no puede hacer la comunión. Tiene que confesarse para estar, sí, para ser leproso, pero vivo, no muerto. Entonces, debemos hacer, estando en estado de gracia, podemos hacer la comunión. Tenemos que hacerla. Es que no me siento digno. Claro, nadie se siente digno, pero tenemos que hacerla. ¿Qué más nos enseña? Que nuestro Señor no tiene horror de nosotros. Él tocó al leproso y así mismo nos tocará a nosotros. Pero yo quisiera, además de esto, que es el primer punto, quisiera tratar de un segundo punto muy rápidamente, y es de una lepra que existe en el género humano, sobre todo hoy en día. Y es una lepra que es el subjetivismo. Uy, qué palabra más fea, padre, ha dicho usted. ¿Sub qué? Sí, subjetivismo. O sea, todo es subjetivo. Todo es según a mí me parece. Entonces, yo, no sé, a mí me parece que esto no es pecado, entonces lo hago. Pero si está escrito que es pecado, si la Iglesia lo enseña, sí, pero a mí me parece que no. Es que a mí me da... No, entonces lo hago. Entonces es así, ¿no? Voy a robar. A mí me parece que no es robo, porque al fin y al cabo el otro me robó a mí, entonces yo le robo al otro. Bueno, pero el otro no te ha hecho nada, además, ¿no? Sí, pero bueno, yo tengo que recuperar mi dinero de alguna manera, entonces le robo. Es que yo sé que dicen que es pecado, no sé, que un marido traiciona a la mujer traiciona al marido, pero es que a mí me parece que no es tan grave. Además me he enamorado, entonces, si encima dicen, ¿no? Si Dios lo ha puesto en mi camino, pues por algo será. Entonces, yo paso a ser el centro, el yo de cada uno pasa a ser el centro, y el centro no es más Dios, sino uno. Y eso es que, y si ustedes van a ver, eso es lo que hace muchísima gente hoy en día. El yo
al centro. Yo soy Dios. ¿No? Ese fue el grito que hizo Satanás en el cielo, como nos narra el Apocalipsis. Non serviam. No serviré. No serviré. Yo quiero ser el centro. Y eso es una lepra que existe hoy. Una lepra que si nosotros nos fijamos es muy común. ¿Cómo podemos curar de esa lepra? La primera cosa, pidiéndole gracias a nuestro Señor. Él no tiene asco de nosotros y nos va a perdonar, nos va a ayudar, nos va a hacer que salgamos de esa lepra. Y eso es lo más importante. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, tenemos que aprender y estudiar qué es el bien y qué es el mal. Entonces, a veces ya hemos perdido la noción, ¿no? Sino que el bien es todo lo que nos gusta y el mal es todo lo que nos disgusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar, agarrar el catecismo y ver, bueno, mi primer mandamiento, ¿cuál es? El segundo mandamiento, ¿cuál es? El tercer mandamiento. Y siempre pidiéndole a Dios la gracia de poner en práctica lo que aprendo. Entonces, vamos de tal modo que haciendo así, readquiramos la conciencia adecuada, la conciencia justa y no la injusta, que tantas veces nos hemos criado a lo largo de muchos años. Entonces vamos a pedir eso a la Virgen, que nos dé la gracia de una oración constante, la gracia de una confianza constante y la gracia de formar una nueva conciencia, o sea, formar nuestra conciencia de tal modo que conozcamos el bien y lo amemos y de que conozcamos el mal y lo detestemos. Que amemos el bien y lo coloquemos en práctica y conozcamos y detestemos el mal y huyamos de él. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, ese sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el Santísimo Sacramento